Sin rumbo fijo tras abandonar el orfanato, Nora nunca imaginó que sería elegida para servir en el castillo del rey Alfa más temido del reino. La gente decía que nadie se acercaba a él sin pagar un precio. Se rumoreaba que había una maldición. La noche del cumpleaños del rey, los gritos y el sonido de objetos rompiéndose resonaron por los pasillos. Impulsada por la curiosidad, entró donde no debía, y él percibió su olor antes de verla. Cuando finalmente la encontró, ocurrió algo imposible. Nora era la única capaz de calmar a su lobo. Al amanecer, ella huyó, y ahora el rey la persigue por todo el reino, guiado únicamente por un pañuelo olvidado. La puerta del orfanato de Santa Miriam se cerró detrás de Nora con un sonido que resonó como una sentencia definitiva. Se quedó paralizada en el umbral durante demasiado tiempo, con los dedos apretados alrededor de la correa de la bolsa de tela que contenía todas sus pertenencias. Dos mudas de ropa remendadas, un pañuelo bordado con sus iniciales, el único objeto que, según la Madre Superiora, había llegado con ella cuando la dejaron allí de bebé, y tres monedas de cobre que no bastaban para comprar pan, ni siquiera para una semana. 22 años entre esos fríos muros de piedra, durmiendo en estrechos catres, comiendo gachas aguadas, y ahora simplemente nada. Sin un abrazo de despedida, sin una bendición, solo la Madre Superiora diciendo con voz cansada que Nora era demasiado mayor para quedarse allí, que necesitaban más espacio para los niños. Mi propio camino. Nora miró el camino de tierra que se extendía ante ella, desapareciendo entre los retorcidos árboles del bosque que rodeaba el pueblo. ¿Qué camino? Ni siquiera sé a dónde ir. Nunca supo quiénes eran sus padres. Nunca tuvo apellido. Nunca perteneció a nadie. Nora dio un paso, luego otro, y simplemente comenzó a caminar. No había ningún otro lugar a donde ir más que hacia adelante. El pueblo que rodeaba el orfanato era pequeño, pobre, olvidado incluso por los recaudadores de impuestos. Casas bajas de madera y arcilla, calles embarradas, gente con la cabeza gacha, trabajando duro solo para sobrevivir un día más. Caminó hasta el límite del pueblo, donde había un pozo rodeado de piedras desgastadas, y se sentó allí, con las piernas doloridas y el estómago vacío. Sacó una de las monedas de su bolsa y la miró fijamente. 3 monedas. Eso es todo lo que tengo. Fue entonces cuando oyó las voces. Están contratando en el castillo, ¿sabes? Una mujer de mediana edad le decía a otra mientras sacaban agua del pozo. Mi primo me lo ha dicho. Dicen que el rey Alfa está ampliando la plantilla. Cocineros, lavanderas, criadas, pagan en plata. ¿Plata? La otra mujer soltó una risa seca. ¿Y quién está tan loco como para ir a trabajar al reino de los lobos? ¿Sabes lo que dicen de ese lugar? Criaturas que se convierten en bestias, gente que desaparece sin dejar rastro. El propio rey es un demonio. Según los viajeros, demonio o no, la plata es plata. Y dicen que apenas se deja ver, que se encierra en sus aposentos por razones que la gente susurra. Los que trabajan allí son sirvientes comunes, humanos como nosotros. Nora permaneció completamente inmóvil, cada palabra le llegaba al alma. Castillo, trabajo, plata. No sabía casi nada sobre el mundo de los lobos, solo fragmentos de historias que había oído cuando los viajeros paraban en el pueblo. Historias de cambiaformas, criaturas mitad humanas y mitad bestias que gobernaban reinos enteros. Hablaban de jerarquías rígidas, alfas poderosos, rituales extraños. Hablaban del reino del río Dark Vale, cuya capital se encontraba a 3 días de viaje de allí, y del castillo Vale Ward, una fortaleza negra erigida en las montañas donde vivía el temido rey Alpha Raiden Valaward. Las historias siempre describían a los lobos como peligrosos, salvajes e impredecibles. Pero Nora miró las 3 monedas que descansaban en su palma y pensó, ¿qué tengo que perder? Se puso de pie, guardó las monedas en su bolso y se acercó a las 2 mujeres. Disculpen por interrumpir. Su voz sonó baja, vacilante. ¿Saben exactamente dónde puedo solicitar trabajo en el castillo?
Las dos mujeres se volvieron y la miraron de arriba abajo con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y la lástima. ¿Hablas en serio, chica? La mayor frunció el ceño. Parece que no tienes dónde dormir, imagino. Nora sintió que se le calentaba la cara, pero levantó la barbilla. No es así. Por eso necesito trabajo. Cualquier trabajo. La mujer intercambió una mirada con su compañera y luego suspiró. Muy bien. Si eso es lo que quieres, ve a la taberna Grey Raven, en el pueblo de Thornwick, a mediodía de camino desde aquí por la carretera del este. Dicen que la gobernanta del castillo, Lady Adrienne Greymark, estará allí mañana por la mañana entrevistando a las candidatas. Pero escucha atentamente lo que voy a decirte, muchacha. El castillo no es un lugar para quienes temen a las sombras. Nora asintió con la cabeza y apretó con fuerza la correa de la bolsa. Gracias. A la mañana siguiente, Nora llegó a la taberna antes de que el sol se hubiera levantado del todo. Había otras mujeres allí, tal vez 10 o 12, todas con expresiones que iban desde la esperanza desesperada hasta el miedo mal disimulado. Nadie hablaba mucho, simplemente esperaban. Cuando se abrió la puerta de la taberna, entró una figura alta, elegante e imponente. Lady Adrienne Greyark era exactamente el tipo de mujer que hacía que Nora se sintiera pequeña sin decir una sola palabra. Era alta, de hombros anchos, con el pelo negro recogido en un moño impecable y unos ojos penetrantes que parecían atravesar a las personas. Buenos días. Su voz era firme, carente de calidez. Soy Lady Adrienne Greymark, gobernadora principal. Estoy aquí para seleccionar sirvientas competentes para trabajar en las cocinas y en las salas de limpieza del castillo. Si son elegidas, recibirán alojamiento, comidas y pago en plata. Cualquier desobediencia, robo o conducta inapropiada dará lugar al despido inmediato. ¿Entendido? Todas asintieron en silencio. Lady Adrienne comenzó a caminar entre las mujeres, examinando a cada una con mirada memorizadora. A algunas las descartó de inmediato. Otras recibieron un breve asentimiento. Cuando llegó el turno de Nora, se le revolvió el estómago. ¿Nombre? Nora. Señora. Apellido. Nora dudó, sintiendo que se le calentaba la cara. No tengo, señora. Me crié en el orfanato de Santa Miriam. Lady Adrienne levantó una ceja, pero no hizo ningún comentario. Edad, 22 años. Experiencia. Trabajé en la cocina del orfanato desde los 12 años. Sé cocinar, limpiar, coser y aprendo rápido. ¿Sabe leer un poco, señora? La superiora de la madre nos enseñó lo básico. Lady Adrienne la estudió durante un largo momento, y Nora sintió como si la estuvieran diseccionando con esa mirada fría. Pareces demasiado débil para llevar ollas pesadas, dijo finalmente la institutriz. Soy más fuerte de lo que parezco, señora, respondió Nora, tratando de mantener la voz firme. Muy bien, estás contratada. Preséntate mañana al amanecer en las puertas del castillo. Trae solo lo imprescindible. El resto te lo proporcionaremos nosotros. Nora llegó a las puertas del castillo de Valeward cuando el sol empezaba a iluminar el cielo. El castillo era inmenso, mucho más grande que cualquier estructura que hubiera visto jamás. Las torres negras se alzaban contra el cielo. Los muros de piedra rodeaban los terrenos y las banderas oscuras ondeaban al viento, cada una con el escudo del lobo aullando. Los guardias patrullaban las murallas y Nora podía sentir el peso de sus miradas incluso desde la distancia. No era la única nueva contratada. Otras 5 mujeres esperaban en la entrada, todas con el mismo aspecto perdido que ella. Un guardia las condujo a través de las puertas, cruzando patios interiores y fríos pasillos de piedra, hasta llegar a un ala lateral donde se encontraban las dependencias del servicio. «Dormiréis aquí», indicó el guardia señalando una larga habitación con literas sencillas. Las comidas se sirven en la cocina, al amanecer y al atardecer. No salgan de sus áreas asignadas sin permiso. No hablen con los miembros de la corte, a menos que se dirijan directamente a ustedes. Y, sobre todo, hizo una pausa y endureció la mirada. Manténganse alejadas de las habitaciones reales. El rey valora su privacidad. Nora tragó saliva. Aún no lo había visto. No sabía si alguna vez lo vería,
pero solo pensar que estaba en algún lugar dentro de ese castillo le provocaba una extraña sensación en el estómago. Los primeros días fueron duros. Nora lavó ollas hasta que sus manos se pusieron rojas y le dolieron. Peló patatas hasta que le sangraron los dedos. Cargó sacos de harina que pesaban casi tanto como ella. Trabajaba desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche, y cuando finalmente se derrumbaba en su litera, dormía como un tronco. Pasaron las semanas. Nora aprendió la rutina, pero había algo extraño que empezó a notar. A veces, mientras trabajaba cerca de las ventanas de la cocina que daban a los jardines interiores, veía pasar a los guardias llevando hierbas medicinales. No eran las hierbas comunes que se usaban en la cocina, sino plantas raras, algunas de las cuales Nora reconocía vagamente de las lecciones que la Madre Superiora le había dado una vez sobre remedios antiguos. Una vez oyó a dos criadas mayores susurrar: «Es para el rey», dijo una de ellas. «Lo han intentado todo, curanderos, brujas, incluso magos de tierras lejanas, pero nada funciona». «La maldición es muy antigua», respondió la otra. «Dicen que solo...». Entonces se dieron cuenta de que Nora estaba cerca y se callaron de inmediato. Nora no preguntó. Los sirvientes que hacían demasiadas preguntas no duraban mucho, y durante todo ese tiempo ella nunca vio al rey. Era como si fuera un fantasma. Las criadas susurraban al respecto cuando creían que nadie las escuchaba. Decían que el rey Alfa pasaba días encerrado en sus aposentos, que nunca bajaba a cenar con la corte, que solo los guardias más leales podían acercársele. Habían pasado 3 meses desde que Nora llegó al castillo de Ballard, pero hoy es el cumpleaños del rey. Nora escuchó conversaciones apresuradas entre los guardias durante la cena. Hablaban en voz baja, pero ella captó algunos fragmentos. Una vez más: «Las cadenas están listas. Que los dioses tengan piedad. Despejen los pasillos superiores». No lo entendía, pero algo en su tono la inquietaba. Esa noche, Nora trabajó más tarde de lo habitual. La cocina había preparado un banquete para la corte. Aunque el rey no asistiera, la tradición exigía una celebración, y ella se quedó para ayudar a limpiar el monumental desastre que había quedado. Cuando terminó, ya era más de medianoche y el castillo estaba sumido en el silencio. Caminó por el pasillo hacia las dependencias del servicio, con los pies doloridos y los ojos ardientes por el cansancio. Entonces lo oyó, un rugido, profundo, gutural, lejano, pero inconfundible. Nora se detuvo en medio del pasillo, con el corazón acelerado. El sonido provenía de arriba, de los pisos superiores, donde se encontraban las habitaciones reales. Le siguió un fuerte estruendo, como si algo pesado hubiera sido lanzado contra una pared. Debería haber dado media vuelta. Debería haber corrido a su litera y fingido que no había oído nada. Pero había algo en ese sonido, algo que la atrajo desde dentro como un anzuelo con púas clavado profundamente. Una necesidad inexplicable de ir a ayudar, de hacer algo. Alguien está sufriendo. Nora no pensó, simplemente se movió. Nora subió las escaleras de piedra que conducían a los pisos superiores, siguiendo los rugidos y estruendos que resonaban en los pasillos vacíos. Los guardias que normalmente patrullaban allí estaban ausentes. Más tarde, se enteraría de que era deliberado. Cada vez que la maldición se manifestaba, los leales guardias despejaban los pasillos superiores, dejando solo a Theron y a 2 hombres de absoluta confianza para asegurarse de que el rey no escapara y dañara a inocentes. Cuanto más se acercaba, más pesado se volvía el aire. Algo la empujaba hacia adelante, un impulso inexplicable que no podía nombrar. Llegó a un largo pasillo iluminado solo por antorchas que parpadeaban en las paredes. En el extremo más alejado, una puerta doble de madera oscura estaba bien cerrada, y de allí provenían los sonidos. Nora se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando estaba a solo unos metros de la puerta, oyó un rugido tan feroz que se le heló la sangre. El miedo la invadió como una ola, y se quedó completamente paralizada, con los pies negándose a moverse. Dentro de la habitación, Raiden se detuvo en medio de un espasmo. Olfateó el aire violentamente y giró la cabeza hacia la puerta.
Ese olor, hierbas antiguas, sauce, absenta, lavanda consagrada, sangre de sanador. Imposible. Con un rugido brutal, rompió todas las cadenas de golpe. Nora oyó el estruendo metálico y el sonido de algo pesado moviéndose rápidamente. Luego, silencio. Respiraba con dificultad, todavía paralizada por el miedo, cuando oyó un suave clic procedente de algún lugar a su izquierda. Una puerta oculta en la pared se abrió y él estaba allí, justo delante de ella. Nora soltó un grito ahogado e instintivamente dio un paso atrás. Raiden Ballard era inmenso, más alto y más ancho que cualquier hombre que hubiera visto jamás, con el pelo rubio revuelto y pegado a la frente por el sudor. El torso desnudo estaba cubierto de músculos que se contraían violentamente. Pero lo que la paralizó de verdadero terror fue su estado. Estaba atrapado entre dos formas. Las garras emergían y se retraían de sus dedos como si no pudiera decidirse. Los dientes se alargaban hasta convertirse en colmillos, solo para retroceder parcialmente. Su piel se estremecía como si algo debajo de ella intentara salir a la fuerza. Sus dos ojos ardían con un color dorado, salvaje, casi inhumano. La transformación no se completaba y el dolor era visible en cada línea contorsionada de su cuerpo. Dio un paso tambaleante hacia adelante y luego se detuvo. Olfateó el aire, inclinando la cabeza. Sus ojos dorados se agrandaron y la conmoción absoluta atravesó su agonía. Nora aprovechó el momento y echó a correr. Giró y salió disparada por el pasillo, invadida por el pánico. Pero Raiden fue más rápido. En 3 zancadas la alcanzó. Una gran mano se cerró alrededor de su brazo, no con brutalidad, sino con una firmeza inquebrantable. Antes de que ella pudiera gritar, la levantó como si no pesara nada y la llevó de vuelta. «No», su voz sonó áspera, «no corras». La llevó a través de la puerta oculta por un corto pasillo que conducía directamente a una habitación completamente destruida. La dejó de pie cerca de la cama, pero no la soltó del todo. Una mano aún le sujetaba la muñeca, como si temiera que pudiera desaparecer. Sus ojos dorados la estudiaron con una mezcla de sorpresa, desesperación y algo que parecía reverencia. «¿Quién eres?», preguntó Wright con la voz quebrada. Dio un paso hacia ella, borrando la distancia que los separaba, y Nora sintió la necesidad de retroceder de nuevo. Pero algo en esos ojos dorados, que no era solo salvajismo, sino también desesperación, soledad, una súplica silenciosa, la mantuvo clavada en el sitio. Cuando él levantó lentamente la mano, con las garras aún parcialmente extendidas, ella simplemente contuvo la respiración y esperó. Nora no se movió. Se quedó allí, con el corazón en un puño, mientras los dedos de él, aún con las garras a medio formar, le tocaban la cara. El contacto fue sorprendentemente suave. Los dedos de él trazaron la línea de su mandíbula, levantándose para apartarle un mechón de pelo de los ojos, y entonces sucedió. El lobo que había en él se cayó. La transformación que desgarraba a Raiden se detuvo. Las garras se retrajeron por completo. Sus ojos volvieron a la normalidad, aún intensos, aún dorados, pero humanos. Su respiración entrecortada se calmó. Los músculos que se retorcían en agonía se relajaron. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «Tú», comenzó Raiden con la voz quebrada. «Tú lo has calmado por primera vez en años. Tú lo has calmado». Nora no entendió qué, pero Raiden no respondió con palabras. Simplemente la atrajo hacia él con un movimiento repentino, envolviéndola en un abrazo tan fuerte que Nora apenas podía respirar. Enterró la cara en su cabello, inhalando profundamente, y Nora sintió que su cuerpo finalmente se relajaba por completo por primera vez desde que ella había entrado en la habitación. «Eres real», repitió, esta vez más para sí mismo que para ella. Nora no sabía qué decir, no sabía qué hacer. «No te vayas», dijo él, con voz baja, casi suplicante. «No te vayas, necesito entenderlo. Necesito saber si esto es real o si finalmente estoy perdiendo la cabeza». Nora no lo entendía, pero dijo lo único que podía decir en ese momento. «No me iré.
Raiden se sentó en el borde de la cama, sin soltar su mano, como si fuera un ancla. «Dime tu nombre». «Nora». «Nora», repitió como saboreando cada sílaba. Solo Nora. Crecí en un orfanato. Algo cruzó sus ojos dorados. Comprensión, tal vez. Empatía. «Yo también me siento huérfano», dijo en voz baja. «Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Mi madre no pudo soportar la maldición. Me miraba con miedo. Cuando yo tenía 17 años, se fue. Nunca volvió. La maldición», repitió Nora con delicadeza. «¿Qué es?» Raiden se quedó en silencio durante un largo rato, apretando la mandíbula, y Nora vio la batalla que se libraba detrás de sus ojos, la lucha entre revelar y ocultar, entre confiar y proteger. Por fin, suspiró. «Cuando nací, una bruja llamada Morgan Vile me lanzó una maldición», dijo en voz baja, controlado. Sin embargo, el dolor se escondía detrás de cada palabra. «Mi padre había ejecutado a su hermano años antes, acusado de usar magia contra el reino. Ella juró venganza. El día de mi nacimiento, irrumpió en el castillo y lanzó la maldición ante toda la corte. Hizo una pausa, con la mirada perdida en recuerdos lejanos. Cada año, el día de mi nacimiento, mi lobo se vuelve contra mí. Pierdo el control. No puedo transformarme por completo ni seguir siendo humano. Estoy atrapado entre dos estados, desgarrado por dentro. El dolor cerró los ojos, insoportable, como si todos los huesos de mi cuerpo se rompieran y se volvieran a forjar una y otra vez sin fin. Nora sintió que se le oprimía el pecho. «Y hoy es mi 32 cumpleaños. Sí, por eso te encadenaron. Mis guardias más leales me sujetan cada año antes de que el lobo pueda tomar el control total. Porque si lo hace», Raiden abrió los ojos y había algo oscuro en ellos. «Podría matar la inocencia, destruir todo a mi alrededor. La maldición me convierte en un monstruo». Nora le apretó la mano. «¿Dijo la bruja algo sobre cómo romper la maldición?» Raiden asintió lentamente. «Dijo que solo el contacto de mi pareja podría calmar al lobo y que si no la encontraba antes de cumplir 33 años, su voz se quebró. El lobo me destruiría por completo. Perdería la conciencia para siempre». «Un año», pensó Nora horrorizada. «Solo le queda un año». «Pero tú me has calmado», continuó Raiden, girándose completamente hacia ella. «Por primera vez desde que comenzó la maldición, mi lobo se quedó completamente quieto. Y los curanderos a los que consulté a lo largo de los años dijeron, la pareja por sí sola no sería suficiente. Ella necesitaría el don de la curación, la magia ancestral en su sangre. Y tú», le tocó la cara de nuevo con reverencia, «tú lo tienes». «No sé cómo usar la magia», susurró Nora. «No sé qué soy». «No necesitas saberlo», respondió él. «Solo necesitas ser, y lo eres. Eres mi salvación». Cuando él se inclinó, Nora no se apartó. Y cuando sus labios tocaron los de ella, suaves, interrogantes, como pidiendo permiso, ella respondió. El beso comenzó con suavidad, casi vacilante, pero rápidamente se intensificó. Había algo desesperado en él, como si ambos hubieran esperado una eternidad por esto sin saberlo. Las manos de Raiden se levantaron para acunar su rostro, los dedos entrelazándose en su cabello castaño, y Nora se encontró presionando más cerca, queriendo más, necesitando más. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «No entiendo lo que me estás haciendo», murmuró Raiden, con la frente apoyada contra la de ella. «Pero no quiero que pares». «Entonces no pararé», respondió Nora, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Sus ojos dorados se encendieron. «¿Sabes lo que estás diciendo? Sé que estás sufriendo», dijo Nora en voz baja. «Sé que estás uno, y sé que cuando estoy cerca de ti, algo dentro de mí reconoce algo dentro de ti, como si nos hubiéramos estado buscando sin saberlo. Eso es lo que eres, mi compañera», susurró Raiden, y entonces la besó de nuevo, y esta vez no hubo vacilación. Sus manos encontraron los lazos de su vestido y los desataron con dedos que temblaban ligeramente, no solo por el deseo, sino por algo más profundo, reverencia, gratitud, alivio. Cuando el vestido se deslizó,
Revelando su piel, Raiden se detuvo. Solo miró, sus ojos dorados trazando cada curva como si estuviera grabando algo sagrado en su memoria. Lo eres. No terminó la frase. Solo se inclinó, presionando sus labios contra el hueco de su garganta, bajando por su clavícula, dejando un rastro de besos que encendieron cada terminación nerviosa. Nora se arqueó, hundiendo los dedos en su cabello rubio, mientras sensaciones que nunca había experimentado antes recorrían su cuerpo. Cuando sus manos exploraron su piel, firmes pero suaves, ella jadeó. Raiden la tumbó en la cama con cuidado, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Y cuando finalmente se colocó encima de ella, sus ojos se encontraron con los de ella una vez más. ¿Estás segura? Su voz lo estaba, pero había control en ella. Una última oportunidad para retirarse. Porque si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Serás mía y yo seré tuyo. Nora lo atrajo hacia ella, respondiendo con un beso que no dejaba lugar a dudas. «Ya soy tuya», susurró contra sus labios. Y entonces él la tomó lentamente, con una delicadeza que contrastaba con el poder bruto que ella sabía que él poseía. Nora cerró los ojos, con todo su cuerpo vibrando con nuevas y abrumadoras sensaciones. «Mírame», murmuró Raiden. Y cuando ella abrió los ojos, lo encontró mirándola con una intensidad que le robó el aliento. Y entonces él se movió. El placer creció lentamente, como olas que se elevan. Cada movimiento sincronizado, cada caricia precisa. Raiden la besó como si quisiera memorizar su sabor, sus manos explorando cada centímetro de piel expuesta. Nora respondió con la misma intensidad, sus dedos trazando las líneas de sus músculos, sintiendo la fuerza contenida allí. Cuando finalmente llegó el clímax, fue como si el mundo entero se hiciera añicos y se reformara de nuevo. Permanecieron así durante un largo momento, con la respiración entrecortada y los corazones latiendo al unísono. Cuando Raiden finalmente se retiró, fue solo para atraerla contra su pecho, rodeándola con sus brazos como si temiera que ella pudiera desaparecer. Nora descansó la cabeza contra su hombro, todavía tratando de recuperar el aliento, todavía sintiendo los ecos del placer vibrando a través de su cuerpo. «Duerme», le susurró él al oído. «No dejaré que nada te haga daño jamás». Y por primera vez en su vida, Nora se durmió sintiéndose completamente segura. Nora se despertó cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las rendijas de las pesadas cortinas. Durante un momento, permaneció completamente inmóvil, tratando de comprender dónde estaba. El colchón bajo ella era demasiado blando, las sábanas demasiado finas, el silencio a su alrededor demasiado denso. Nada de aquello le parecía real. Entonces giró la cabeza y lo vio. Raiden Valar dormía a su lado. El rey Alpha, el hombre más poderoso del reino, aquel al que había visto destrozado por la maldición solo unas horas antes, ahora descansaba en paz. Su rostro estaba relajado, su respiración profunda y constante, los músculos que se habían retorcido de agonía completamente relajados. Mechones rubios se extendían por la almohada como oro a la tenue luz de la mañana. Había algo casi vulnerable en su forma de dormir, como si por primera vez en décadas hubiera permitido que todas sus defensas se derrumbaran. Y ella estaba allí, tumbada a su lado en los aposentos reales. La realidad se abatió sobre Nora. Solo soy una sirvienta. La verdad se le clavó en la mente, cada palabra con un peso aplastante. Él es el rey. Nora se incorporó lentamente, tratando de no hacer ruido, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Miró a su alrededor. Los muebles volcados, las cortinas rasgadas, los fragmentos de cristal esparcidos por el suelo, recordatorios de la violencia de la noche anterior. Pero ahora todo parecía lejano y real, como si hubiera sucedido en otro mundo. No debería estar aquí. El pensamiento llegó con absoluta claridad, agudo y cortante. ¿Qué he hecho? Nora se tapó la boca con la mano, sofocando el sonido que amenazaba con escapar. Había pasado la noche en los brazos del rey, le había dejado tocarla, se había permitido creer, aunque solo fuera por unas horas, que podía ser algo más de lo que era. Pero la luz de la mañana no mentía.
Era una sirvienta sin nombre, una huérfana sin nada. Aunque él dijera que tenía sangre de sanadora, pensó Nora, tocando el pañuelo bordado que había en la mesita junto a la cama. Aunque sea su compañera, sigo sin ser nadie. Solo Nora, pensó mientras cogía el pañuelo con delicadeza y pasaba los dedos por las letras bordadas. Ne. La Madre Superiora solo lo había dicho una vez, años atrás, cuando Nora le había preguntado: «Esas letras estaban bordadas cuando llegaste. Quizás sean tus iniciales. Quizá las de tu madre». «No lo sé, hija. Ne». Nora pensó, «Ni siquiera sé qué significa la E». Tenía que irse. La urgencia la golpeó como una ola violenta. Si alguien la encontraba allí, si el sirviente difundía rumores, la destruirían, la expulsarían. Con manos temblorosas, Nora se deslizó fuera de la cama y buscó su ropa. Encontró su sencillo vestido arrugado en el suelo y se vistió en absoluto silencio. Cada movimiento era cuidadosamente medido para no hacer ruido. Raiden no se movió. Seguía durmiendo, por fin en paz. Nora lo miró por última vez, memorizando cada detalle porque sabía que nunca volvería a tener esta oportunidad. El cabello rubio extendido sobre la almohada, la fuerte línea de su mandíbula, las cicatrices que marcaban su piel como historias no contadas. «Perdóname», pensó, sin saber exactamente por qué pedía perdón, por no ser suficiente. Entonces su corazón se hizo añicos y no supo cómo recogerlos. Nora cruzó la habitación hacia la puerta. La abrió lentamente, centímetro a centímetro, rezando para que las bisagras no chirriaran, y se quedó paralizada. Lady Adrienne Greymark estaba de pie en el pasillo. La institutriz estaba allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, bloqueando completamente el paso, y la expresión de su rostro heló la sangre de Nora. Durante un largo e interminable momento, ninguna de las dos habló. Solo se miraron fijamente. Nora con la culpa escrita en cada línea de su cuerpo. Eden con una furia controlada que irradiaba como calor visible. Entonces Adrienne dio un paso adelante, con voz baja y venenosa. Cada palabra cuidadosamente medida para no despertar al hombre que dormía dentro de la habitación. «Has cometido un error muy grave». Nora abrió la boca para hablar, pero no le salió ningún sonido. Adrienne se acercó, y ahora Nora podía ver los detalles. La tensión en su mandíbula. La forma en que sus dedos se clavaban en sus propios brazos como si se estuviera conteniendo para no hacer algo violento. Acostarse con el rey, las palabras azotaban como látigos. Una sirvienta sin nombre, sin familia, sin ningún valor. Cada acusación era un cuchillo. «¿Crees que tienes algún valor aquí?», continuó Edeni, alzando ligeramente la voz antes de volver a bajarla. «¿Crees que esto significa algo? ¿Que a él le importa?». «No lo creía», comenzó Nora, con voz débil y quebrada. Nora retrocedió instintivamente, pero Adrienne avanzó, manteniendo la distancia corta, opresiva. «Escucha atentamente lo que voy a decirte». La institutriz se inclinó ligeramente hacia ella, clavando sus ojos en los de Nora. «No eres nada, menos que nada. Y si crees que el rey te elegiría a ti, una huérfana corriente, en lugar de a alguien de linaje adecuado, entonces eres aún más tonta de lo que pensaba». Las palabras dolieron más de lo que Nora esperaba, porque eran ciertas. Eran exactamente lo que ella misma creía. «Recoge tus cosas y vete», ordenó Adrienne, con voz ahora cargada de autoridad absoluta. Ahora, antes de entregarte a los guardias por allanamiento de las habitaciones reales, Nora sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Vete», repitió Adrienne, señalando el pasillo, «antes de que cambie de opinión y llame a los guardias ahora mismo». Nora no tenía otra opción. Con el rostro bañado en lágrimas, se dio la vuelta y echó a correr. Corrió por pasillos de piedra, bajó escaleras de caracol, atravesó salones vacíos iluminados solo por la tenue luz del amanecer. No se llevó nada consigo. No volvió a las dependencias del servicio para recoger sus pocas pertenencias. Solo corrió, con el corazón latiéndole con fuerza, los pulmones ardiéndole y un dolor tan agudo en el pecho que apenas podía respirar. Pasó junto a los guardias que patrullaban las puertas.
La miraron con sorpresa, pero no la detuvieron. Al fin y al cabo, solo era una sirvienta, nadie importante. Y entonces se encontró fuera. Nora corrió por el camino de tierra que se alejaba de Ballard, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que necesitaba distancia. Necesitaba desaparecer antes de que el dolor la destrozara por completo. Solo cuando finalmente se detuvo, con los pulmones ardiendo, las piernas temblando, a kilómetros del castillo, se dio cuenta del pañuelo, el pañuelo bordado con sus iniciales, lo único que tenía del orfanato, la única pieza de un pasado que nunca había conocido. Estaba en la habitación. Lo había dejado atrás. Nora se derrumbó de rodillas en medio del camino, sollozando, con las manos presionadas contra el pecho, como si pudiera mantener unidas las piezas de su corazón roto. Lo había perdido todo. Y allí, sola en la carretera desierta bajo un cielo que comenzaba a clarear, Nora lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Raiden se despertó solo. Lo primero que notó fue el frío, la ausencia de calor donde debería haber estado un cuerpo. Abrió los ojos inmediatamente, con todos sus instintos en alerta, y giró la cabeza. La cama estaba vacía. Por un segundo, pensó que tal vez ella todavía estaba en la habitación, vistiéndose o de pie junto a la ventana. Pero el silencio era absoluto. Y su aroma, ese aroma a hierbas antiguas que su lobo había reconocido al instante, el aroma de la sangre desanadora que corría por sus venas, se estaba desvaneciendo. Nora. No respondía. Raiden se levantó rápidamente y recorrió la habitación con la mirada. Vacía. Completamente vacía. El pánico comenzó a subirle por la garganta. Cruzó la habitación en 3 zancadas, abrió la puerta de par en par y encontró el pasillo igualmente vacío. No había guardias, ni sirvientes, ni rastro de ella. Nora. Su voz resonó en los pasillos, pero no hubo respuesta. Se ha ido. La constatación le golpeó como un puñetazo en el estómago. Me ha abandonado. El lobo que llevaba dentro rugió, y una oleada de desesperación y furia recorrió su cuerpo con tal fuerza que casi le hizo caer de rodillas. Sintió que las garras amenazaban con salir. Sus ojos ardían con un color dorado y la transformación se apoderaba de él. Pero entonces se obligó a respirar, a controlarse. Ella tiene sangre de sanadora. Se recordó a sí mismo. Ella calmó a mi lobo. Por primera vez encontré la paz. Y entonces Raiden volvió a entrar en la habitación. Fue entonces cuando lo vio. Un trozo de tela en el suelo, cerca de la cama. Raiden se arrodilló y lo recogió. Era un pañuelo, delicado, antiguo, con finos bordados en los bordes. Y en el centro, cosidas con hilo blanco, había 2 letras, Ne. Se llevó el pañuelo a la cara e inhaló. Su aroma invadió sus sentidos, suave y humano, con un toque de la hierba que debía de haber usado en su cabello. Y debajo, inconfundible ahora que sabía qué buscar, estaba el aroma del don de la curación. Sauce, absenta, lavanda consagrada. Las hierbas que los antiguos curanderos llevaban en la sangre sin siquiera saberlo. Raiden se levantó, aún aferrado al pañuelo, y una férrea determinación se apoderó de su pecho. Ella es mía y la encontraré. Raiden llamó a Theon de inmediato. El capitán de la guardia llegó en cuestión de minutos. Majestad, ella se ha ido, dijo Raiden sin preámbulos. La sirvienta que estaba en mis aposentos anoche, Nora, ha huido. ¿Ha huido? ¿Había alguien aquí anoche? Raiden le interrumpió. Necesito encontrarla ahora mismo. Majestad, con el debido respeto, tenemos responsabilidades aquí. La corte. Al diablo con la corte. Siseo Wright, con los ojos brillando como el oro. Ella es mi luna, mi compañera, la única persona capaz de calmar la maldición. Y no la dejaré ir. La sirvienta, repitió Theon, incrédulo. Su Majestad, ¿está seguro de eso? Absolutamente seguro, rugió Raiden. Ella calmó a mi lobo anoche. Por primera vez en 32 años, pasé un cumpleaños sin ser destrozado por la maldición. Y descubrí por qué. Tiene sangre de sanadora ancestral. Mi lobo la reconoció. Ella es mi luna y necesito encontrarla.
Theon se quedó en silencio durante un largo momento, estudiando al rey, y luego asintió. Entiendo. ¿Qué necesitas de mí? Busca en el castillo. Interroga a todos los sirvientes. Averigua quién la vio por última vez. ¿A dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe algo? ¿Cómo es ella? Preguntó Theron con pragmatismo. Raiden dudó, dándose cuenta de que apenas sabía cómo describirla con palabras que le hicieran justicia. Pelo castaño, ojos oscuros, pequeña, delgada. Hizo una pausa, apretando el pañuelo con más fuerza. Ella, ella es el tipo de persona que pasa desapercibida, a la que nadie presta atención, pero cuando estás cerca, es imposible no sentirla. Theon asintió, comprendiendo ahora la urgencia. Si la chica era tan corriente, tan invisible, encontrarla sería como buscar una aguja en un pajar. Empezaré inmediatamente, dijo. Pero Majestad, si huyó es porque tenía miedo. Y los sirvientes asustados tienden a desaparecer muy bien. Por eso iré yo mismo a buscarla, dijo Raiden. Pero necesito saber por dónde empezar. Necesito entender qué la hizo huir. Sí, señor. Theon se marchó rápidamente y Raiden se quedó solo en la habitación en ruinas, sosteniendo el pañuelo bordado como si fuera lo más preciado del mundo. Theron tardó 3 horas en regresar con información. Durante ese tiempo, interrogó discretamente a docenas de sirvientes. La mayoría ni siquiera sabía quién era Nora. Una chica tan corriente, tan invisible que, a pesar de llevar 3 meses trabajando en el castillo, pocos recordaban su nombre. Algunos la reconocieron cuando se la describieron, pero solo como la chica de la cocina o la que siempre mantiene la cabeza gacha. Sin embargo, al final encontró pistas. Los guardias de la puerta la vieron salir al amanecer. Theron informó de ello cuando regresó a los aposentos del rey. Dijeron que una joven pasó corriendo junto a ellos llorando. Cabello castaño, vestido sencillo. No llevaba nada, simplemente huyó. Raiden sintió que se le tensaba la mandíbula, y nadie la detuvo. Solo es una sirvienta, Majestad. Los guardias no tenían motivos para impedirle marcharse. ¿Algo más?, preguntó Raiden. Sí, respondió Theron vacilante. Interrogé a los sirvientes, tal y como ordenaste, y descubrí algo inquietante. ¿Qué? Vieron a Lady Adrian cerca de tus aposentos esta mañana, muy temprano, antes del amanecer. Theon miró directamente al rey, y una de las criadas dijo que había oído voces en el pasillo. No pudo entender lo que se decía, pero vio a una joven salir corriendo de las habitaciones reales llorando, y Lady Adrienne estaba allí mirando. Algo frío y furioso se instaló en el pecho de Raiden. Adrienne, ella la expulsó, dijo Raiden. Y no era una pregunta, era una certeza absoluta. Parece probable, Majestad. La furia que sentía Raiden era tan intensa que su lobo casi salió a la superficie. Solo la brutal fuerza de su voluntad contuvo la transformación. «Traed aquí a Lady Adrienne», ordenó Raiden con voz peligrosamente baja. «Ahora, Majestad, quizás sea mejor ahora, Theon». El capitán asintió y se marchó rápidamente. Raiden se quedó en medio de la habitación, temblando de rabia contenida, con el pañuelo aún apretado en el puño. Se atrevió a tocar lo que es mío. Cuando Lady Adrienne entró 10 minutos más tarde, escoltada por 2 guardias, seguía manteniéndose erguida, con la barbilla levantada. Pero Raiden vio el miedo en sus ojos. «Majestad», dijo haciendo una reverencia, «¿me ha llamado?» Raiden no respondió de inmediato. Se limitó a observarla, dejando que el silencio se prolongara, pesado y amenazador. «¿Dónde está?», preguntó por fin. Edene parpadeó, fingiendo confusión. «¿Quién, Majestad?» «No me pongas a prueba, Eden». Raiden dio un paso adelante y ella, instintivamente, retrocedió. «La sirvienta, Nora». «¿Dónde está?» «No lo sé», dijo Adrienne, pero su voz temblaba. «Se marchó, huyó, probablemente robó algo». Y mintió. El rugido de Raiden hizo temblar las paredes. Sus ojos brillaron con un destello dorado y el lobo salió a la superficie. «Tú la expulsaste». Eden palideció por completo. «Majestad, yo solo...» Ella no tenía derecho a estar allí. Una sirvienta. Estaba protegiendo su reputación. ¿Mi reputación?
Raiden soltó una risa sin humor. ¿Crees que me importa la reputación? Se acercó, obligando a Adrian a inclinar la cabeza hacia atrás para seguir mirándolo. Esa mujer es mi compañera, dijo Raiden, con cada palabra clara y absoluta. Tiene sangre ancestral de sanadora. Calmó a mi lobo. Ella es lo único que me mantiene entero. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Adrian, no por remordimiento, sino por rabia y humillación. Ella no es digna, estalló Adrian, sin compostura alguna. Una sirvienta sin nombre, sin familia, sin nada. ¿Cómo puedes elegirla a ella cuando podrías haberme elegido a mí? Cuando yo siempre he estado aquí, siempre leal, siempre, siempre esperando algo que nunca sería tuyo. Raiden la interrumpió con frialdad. Nunca te di esperanzas, Adrian. Nunca te prometí nada. Y si confundiste mi cortesía con algo más, ese fue tu error. Ella no te merece. Adrian gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella no merece ser Luna. Ella no merece lo suficiente. Raiden rugió. Quedas destituida de tu cargo, con efecto inmediato. Recoge tus pertenencias y abandona mi castillo. Raiden, por favor. Adrian extendió la mano, desesperada. Para ti soy su majestad, la corrigió él, y tienes hasta la puesta de sol. Después de eso serás escoltada a la fuerza. Adrian abrió la boca para protestar, pero entonces algo cambió en su expresión. El dolor dio paso a la rabia. La humillación dio paso al odio. Ariane fue llevada a sus aposentos bajo custodia, pero su mente ya trabajaba febrilmente. Cerró la puerta con llave, despidió a los guardias con una orden seca y se dirigió a su escritorio. Sacó un pergamino en blanco, mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir con las manos temblorosas de furia. No escribió a la corte. No escribió a los aliados locales. Le escribió al único hombre que tenía tanto que ganar como ella con la destrucción de Raiden Ballard. Kael Mordain, alfa de las tierras del sur. Ambicioso, cruel y siempre buscando debilidades que explotar. Kael llevaba años investigando a Raiden. Tenía espías infiltrados en el castillo, conocía la maldición y comprendía los patrones de comportamiento del rey. Pero siempre le había faltado una pieza crucial: cómo utilizar esa debilidad. Y Adrian estaba a punto de dársela. Escribió todos los detalles sobre la maldición que solo los guardias más leales conocían, sobre cómo Raiden perdía el control cada cumpleaños, volviéndose vulnerable, frágil, sobre cómo había pasado décadas buscando desesperadamente a su pareja, la única capaz de salvarlo. Y luego escribió sobre Nora, una sirvienta humana, insignificante, corriente, pero con sangre de curandera ancestral, un descubrimiento confirmado por el propio rey, aparentemente esencial para la supervivencia del rey Alfa. Ella huyó del castillo esta mañana. Está sola, desprotegida, vagando por los caminos, una debilidad perfecta para ser explotada. Él la buscará, abandonará el trono, dejará el reino vulnerable, y cuando la encuentre, ella será su única debilidad. Captúrala y Raiden Ballard será tuyo para controlarlo. Cuando terminó, selló el pergamino con cera y convocó a un mensajero de absoluta confianza, un hombre que había servido a su familia durante décadas y que no haría preguntas. Lleva esto a las tierras del sur, ordenó. Directamente al Alfa Kael Mordain. Entrégalo en mano y no hables con nadie de su contenido. Tu recompensa será generosa. El mensajero asintió y partió de inmediato. Poco después, Raiden Ballard montó en su caballo, vestido con sencillas ropas de viajero, sin armadura, sin corona, sin ningún signo de su posición. Theon estaba a su lado, igualmente disfrazado. «A la corte no le gustará esto», dijo el capitán. «No me importa», respondió Raiden, agarrando con firmeza las riendas. «El Consejo de Regentes puede gestionar los asuntos cotidianos. Tú te quedarás aquí para garantizar la seguridad. Y Lord Brennan entiende los asuntos políticos mejor que yo». «Pero, Majestad», interrumpió Theron Raiden, ahora con voz más baja, «si no la encuentro, dentro de un año estaré muerto de todos modos.
La maldición me destruirá, y entonces el reino se quedará sin rey, sin heredero, sumido en una guerra de sucesión. Mantuvo la mirada fija en el capitán. Encontrarla no es solo por mí. Se trata de garantizar que este reino tenga un futuro, que tenga un gobernante sensato y íntegro, capaz de liderar sin que se desgarre desde dentro. Theon se quedó en silencio procesando la información. Raiden espoleó a su caballo y se alejó, siguiendo el débil aroma que aún perduraba en el pañuelo, siguiendo el rastro invisible que solo él podía detectar. «Aguanta, Nora. Voy para allá». Nora llegó a Grey Hollow cuando el sol ya estaba alto en el cielo. La pequeña aldea se encontraba en las fronteras del reino, escondida entre colinas brumosas y densos bosques que parecían tragarse la luz. La taberna estaba en el centro de la aldea. Nora empujó la puerta y entró. El interior era oscuro, húmedo y olía a cerveza rancia y humo de leña. Unas pocas mesas estaban ocupadas por hombres que bebían en silencio, y una mujer de mediana edad limpiaba vasos detrás de la barra con expresión cansada. La mujer levantó la vista cuando Nora se acercó. «¿Te has perdido?», preguntó con voz ronca por fumar demasiado. «Busco trabajo», respondió Nora, forzando la firmeza en su voz. «Puedo limpiar, cocinar, servir. Aprendo rápido». La mujer la estudió durante un largo momento, fijándose en el vestido arrugado, el pelo revuelto y las manos vacías. «¿Huyendo de alguien?», dudó Nora. Mentir sería inútil. La verdad estaba escrita en cada línea de su cuerpo. «Sí». La mujer asintió como si esperara esa respuesta. «No me importa tu pasado, siempre y cuando trabajes bien», dijo. «Me llamo Greta. Soy la dueña de este lugar. Puedo ofrecerte comida, una cama en la parte de atrás y unas pocas monedas de cobre a la semana. ¿Te interesa?». Nora sintió un gran alivio. «Sí, muy bien, empieza ahora». Guerrera señaló las mesas. «Esos hombres llevan esperando demasiado tiempo. Sírveles». Y así, sin más ceremonias, Nora comenzó a trabajar. Los días transcurrían en una rutina que era a la vez adormecedora y dolorosa. Esa noche, mientras servía cerveza a un grupo de viajeros que se habían detenido en el pueblo, Nora comenzó a captar fragmentos de una conversación que llamaron su atención. «Dicen que el rey Alfa abandonó el trono», dijo uno de los hombres, con la voz pastosa por el alcohol. «Desapareció. Abandonó el castillo hace días». Nora casi deja caer la jarra que tenía en la mano. «Tonterías», respondió otro. «Los reyes no desaparecen sin más. Pero este sí lo ha hecho. Me lo ha contado mi primo, que trabaja en las caballerizas reales. Dice que el rey se marchó solo dio instrucciones al capitán de la guardia, y nadie sabe a dónde ha ido. La corte está en estado de pánico». Nora se obligó a seguir sirviendo, a mantener una expresión neutra, pero todos los nervios de su cuerpo estaban en alerta. «Se ha marchado». «¿Por qué?». «Quizás esté cazando», sugirió un tercer hombre. «Los alfas necesitan territorio, conquistas». Nora se alejó de la mesa antes de que se dieran cuenta de que estaba escuchando. Se dirigió a la parte trasera de la taberna, apoyó la espalda contra la fría pared e intentó controlar su respiración entrecortada. En las semanas siguientes, Nora comenzó a prestar más atención a las conversaciones de los viajeros. Y así fue como empezó a aprender sobre el mundo de los lobos. Oyó hablar de alfas y betas, de las rígidas jerarquías dentro de las manadas, de cómo la fuerza determinaba el rango. Oyó hablar de las lunas, las compañeras elegidas por los alfas, mujeres que gobernaban a su lado, tan respetadas como temidas. Oyó hablar de los lazos del alma, conexiones raras, casi míticas, en las que dos seres se reconocían tan profundamente que se convertían esencialmente en uno. Decían que cuando un alfa encontraba a su compañera, todo el mundo podía derrumbarse a su alrededor y él la protegería siempre, sin importar el coste. Pero para Nora, criada entre las frías paredes de un orfanato donde el amor era una palabra rara y la magia ni siquiera se susurraba, todo eso le parecía imposible de creer. Lobos que se convertían en hombres, maldiciones lanzadas por brujas, almas gemelas predestinadas, vínculos que trascendían la elección y la razón.
Era un torbellino de información que su mente, acostumbrada solo a la dura y simple realidad de la supervivencia, luchaba por procesar. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía existir un amor así? Instantáneo, abrumador, inevitable. ¿Es eso lo que soy para él? Nora se preguntaba distraídamente. ¿Una verdadera compañera? Aquella mañana brumosa, Nora estaba limpiando las mesas cuando se abrió la puerta de la taberna. No levantó la vista. Simplemente siguió trabajando. Ya estaba acostumbrada al flujo constante de viajeros, pero entonces lo sintió. Algo cambió en el aire. Se volvió más pesado, cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar dentro de ese pequeño espacio. Nora levantó los ojos lentamente y se quedó paralizada. Ryden Balloward estaba de pie en la puerta. Llevaba ropa sencilla de viajero, una túnica oscura, pantalones gastados y una capa con la capucha echada hacia atrás, que dejaba al descubierto su cabello rubio revuelto. La barba incipiente le ensombrecía la mandíbula. Sus ojos dorados tenían profundas ojeras y el polvo del camino le manchaba la piel. Parecía agotado, pero sus ojos, esos intensos ojos dorados, ardían con algo tan feroz que le robó el aire de los pulmones. Ryden la vio y el mundo entero se detuvo. Durante un momento interminable, ninguno de los dos se movió. Simplemente se miraron fijamente a través del espacio que los separaba. Ella, con el paño de limpieza aún en las manos, él con la puerta aún abierta detrás de él. Entonces Ryden cruzó la taberna. No corrió, no le hacía falta. Cada paso era medido, deliberado, y todos los que estaban en la taberna se apartaron instintivamente, sintiendo el poder que emanaba de él, incluso sin armadura, incluso sin corona. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Nora podía sentir el calor, podía ver cada detalle, las líneas de fatiga en su rostro, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se abrían y cerraban a los lados, como si estuviera luchando contra el impulso de tocarla. Tú, dijo con voz ronca, áspera, quebrada, tú eres mi luna. El silencio que siguió fue absoluto. Todos en la taberna se quedaron quietos, mirando, esperando. Nora sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Ryden, no. Él la interrumpió, dando un paso más, borrando los últimos centímetros de distancia entre ellos. No vuelvas a huir de mí. No me vuelvas a abandonar. Pero la corte... Adrian dijo que Adrian había sido exiliada, dijo Ryden, y había una fría satisfacción en esas palabras. Desterrada el mismo día que te fuiste. Ella ya no tiene poder sobre ti. Nora parpadeó, sorprendida. Fui porque pensaba que no era suficiente, que al final te darías cuenta de que te merecías a alguien mejor, alguien de linaje adecuado, que solo me querías porque me necesitabas para sobrevivir a la maldición. Te necesito, admitió Ryden, y había una honestidad brutal en esas palabras. Sí, te necesito para calmar a mi lobo, para romper la maldición, para sobrevivir al próximo año. Pero eso no es todo lo que siento, ni mucho menos. Apoyó la frente contra la de ella. Pasé 32 años buscando a mi pareja. 32 años creyendo que solo sería necesidad, solo supervivencia. Pero entonces te encontré. Y su voz se suavizó y aprendí que la pareja no es solo compatibilidad. Es reconocimiento. Es mirar a alguien y pensar, oh, así que eres tú, por fin, eres tú. Ryden, susurró Nora. Tú eres la única que importa, dijo Ryden, y había tanta convicción en esas palabras que Nora sintió que algo se rompía dentro de ella. Entonces, allí mismo, en medio de la taberna, delante de todos, Ryden Balloward se arrodilló. El rey Alfa, el hombre más poderoso del reino, arrodillado ante una sirvienta humana. Vuelve conmigo, dijo con voz baja pero clara. Por favor, vuelve conmigo y sé mi luna. Sé mi compañera. Sé mía. Nora miró al hombre que había cruzado medio reino para encontrarla, que había abandonado el trono para buscarla, que ahora estaba arrodillado a sus pies, pidiéndole algo que ella ni siquiera sabía que podía darle, y se dio cuenta de que no tenía elección. Nunca la había tenido, porque ya era suya desde aquella primera noche,
desde el primer contacto. Sí, la palabra salió como un susurro, pero resonó en el silencio de la taberna. Raiden cerró los ojos y el alivio que se reflejó en su rostro fue tan intenso que a Nora se le encogió el pecho. Se levantó con un movimiento fluido, la atrajo hacia él y la besó. No fue un beso suave, fue desesperado, como si hubiera estado esperando una eternidad para ello. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Raiden apoyó la frente contra la de ella. «No vuelvas a huir de mí», murmuró. «Prométemelo». «Te lo prometo», susurró Nora. «Pero, Raiden, ¿y si la corte sigue?» «La corte aprenderá a aceptarlo», la interrumpió él. «Rompiste la maldición. Me salvaste y más que eso, eres mi compañera. No tienen más remedio que aceptarte». Nora asintió, confiando en él como nunca había confiado en nadie. «Raiden», dijo en voz baja, «siento haber huido, haberte dejado buscándome durante semanas». Él le besó la frente. «Ahora estás aquí. Eso es lo único que importa». Y mientras Raiden la abrazaba como si nunca fuera a volver a soltarla, ella finalmente se permitió creer. Raiden y Nora estaban a punto de salir de Grey Hollow cuando las puertas de la taberna se abrieron de golpe. El sonido de unas botas pesadas sobre el suelo de madera hizo que todos los que estaban en la taberna se quedaran paralizados. Nora, que había estado recogiendo sus pocas pertenencias mientras Raiden pagaba a Greta, se giró instintivamente y sintió cómo se le helaba la sangre. Entró un hombre alto, de hombros anchos, pelo oscuro cortado corto y ojos grises como el hielo, que parecían capaces de congelar todo lo que le rodeaba. Llevaba una armadura de cuero reforzada con placas de metal oscuro y había algo depredador en su forma de moverse, como si cada paso estuviera calculado para intimidar. Detrás de él entraron más hombres, 10, 15, todos armados, todos con la postura de guerreros que habían visto muchas batallas. Raiden se giró lentamente, colocándose inmediatamente entre Nora y los recién llegados. Y cuando habló, su voz sonó grave, peligrosa. «Kael Mordan, qué interesante encontrarte tan lejos de las tierras del sur». El hombre Kael sonrió, pero no había calidez en ella, solo algo calculado, cruel. Raiden Ballard, o debería decir Rey Alpha, hizo una reverencia superficial, burlona. Aunque un rey que abandona su trono para cazar sirvientas humanas difícilmente merece el título, ¿no crees? Nora se sentía bien y tensa a su lado, pero él no respondió a la provocación. Solo esperó. Kael caminó lentamente por la taberna y sus hombres se dispersaron para bloquear todas las salidas. Los pocos clientes que aún quedaban se apresuraron a marcharse, e incluso Greta desapareció en la parte de atrás. «Sabes», continuó Kael, recogiendo una jarra abandonada y oliendo su contenido con desprecio. «Te he estudiado durante años, Raiden. Años observando, investigando, buscando la debilidad que todo gran hombre tiene. ¿Y tú? Tú eras especialmente difícil de descifrar. Ve al grano, Kael». «¿Al grano?» Kael dejó la jarra y se volvió para mirarlo directamente. «El grano es que he descubierto tu secreto, la maldición de Morgan Vale. Fascinante, la verdad. Cada año, el día de tu cumpleaños, tu lobo se vuelve contra ti. Debe de ser incómodo». Nora observó cómo Raiden apretaba la mandíbula. Sus puños se cerraron. «¿Cómo espías?», respondió Kael simplemente. «Tengo gente muy leal en lugares muy interesantes. Sirvientes, guardias de menor rango, incluso algunos comerciantes que frecuentan tu castillo». Sonrió. «Llevo años investigándote, Raiden. Sabía lo de la maldición, los patrones, la vulnerabilidad, pero me faltaba una pieza crucial. ¿Cómo usarla en tu contra?» Kael miró directamente a Nora. Y entonces recibió una carta muy interesante de una cierta institutriz exiliada. Lady Adrienne fue de gran ayuda para completar los detalles que faltaban sobre cómo finalmente encontraste a tu pareja, sobre la sangre de la curandera ancestral, sobre cómo ella huyó. Inclinó la cabeza. Solo era cuestión de rastrear a dónde huiría una sirvienta asustada. Y aquí estamos. Se acercó, deslizando sus ojos grises hacia Nora,
estudiándola con un interés que la hacía querer encogerse. Así que esta es la famosa chica, la humana que milagrosamente calma al gran rey Alfa. Kyle volvió a inclinar la cabeza. Lo admito, esperaba algo más. Impresionante. Raiden se abalanzó hacia adelante, pero Kyle levantó una mano. «Cuidado, mis hombres tienen órdenes muy específicas. Si doy la señal, se la llevarán. Y algo me dice que prefieres que eso no suceda. Si la tocas», comenzó Raiden con voz ronca. «¿Qué harás? ¿Matarme aquí? ¿Rodeado de mis guardias?» Cal soltó una risa baja. «No seas tonto, Raiden. Ambos sabemos que eso terminaría mal para los dos. Por eso vine con una oferta. No quiero nada de lo que me ofrezcas, ni siquiera su vida». El silencio que siguió fue absoluto. Kyle sonrió sabiendo que había dado en el blanco. «Pensé que eso llamaría tu atención. Así que escucha con atención, porque solo lo diré una vez». Cruzó los brazos. «Durante años he deseado tu trono, tus territorios, tu título de Rey Alfa Supremo. Pero no soy tan estúpido como para iniciar una guerra abierta. Se perderían demasiadas vidas, se desperdiciarían demasiados recursos. Así que vine a ofrecerte una alternativa». «¿Qué?» «Un duelo alfa». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la taberna. Nora no entendió del todo lo que significaba, pero vio cómo Kale se ponía en guardia. Vio cómo la tensión en el aire se agudizaba hasta ser casi tangible. «Un duelo alfa», repitió Raiden, con una voz peligrosamente baja. «¿Sabes lo que estás pidiendo?» «Perfectamente», respondió Kyle. «Una antigua tradición. Dos alfas luchan hasta que uno se rinde o muere. El ganador se queda con todos los territorios, el poder y los títulos del derrotado. Simple, limpio, definitivo. Y la chica, ¿dónde encaja en todo esto?» Kale volvió a sonreír, esa sonrisa cruel que le revolvió el estómago a Nora. «Ella es el incentivo. Verás, necesito asegurarme de que realmente te presentes al duelo. Por lo tanto, ella viene conmigo como garantía. Cuando termine el duelo, si sobrevives, podrás recuperarla. Nunca». El rugido de Raiden hizo temblar las paredes. Sus ojos brillaron con un destello dorado y sus garras comenzaron a emerger. «Ella no irá a ningún lado contigo». Kale hizo un gesto sutil y sus guardias avanzaron, rodeando a Raiden y Nora por todos lados. «¿De verdad quieres hacer esto aquí?», preguntó Kale, tranquilo. «¿Luchar contra todos mis mejores lobos y arriesgarte a que ella resulte herida en el proceso? ¿O prefieres aceptar mi oferta, tener una oportunidad justa de derrotarme y traerla de vuelta sana y salva?» Raiden se quedó completamente inmóvil y Nora vio la guerra que se libraba detrás de esos ojos dorados. La lucha entre el instinto de protegerla ahora y la fría lógica de que una pelea aquí podría matarla. Nora dio un paso adelante y tocó el brazo de Raiden. «No lo hagas», susurró. «Por favor, lucha contra él. No me dejes ir con él. Si lucho aquí, podrías morir», respondió Raiden con la voz quebrada. «Y eso es algo que no puedo arriesgar. Pero confía en mí». Le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. «Por favor, solo confía en mí. Ganaré. Te traeré de vuelta. Te lo prometo». Nora sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero asintió. Raiden se volvió hacia Kale, y cuando habló, cada palabra transmitía puro odio. «Acepto el duelo, pero si la tocas, si haces algo más que mantenerla a salvo, juro por los antiguos dioses que no habrá muerte lo suficientemente lenta para ti». Kyle levantó las manos en señal de paz. «No la tocaré. Tienes mi palabra como alfa». Kyle hizo un gesto y dos de sus guardias se acercaron a Nora. «Llévenla con cuidado». Nora intentó retroceder, pero ellos fueron más rápidos. La agarraron por los brazos, no con brutalidad, pero con la firmeza suficiente para dejar claro que resistirse era inútil. «Raiden», gritó ella, luchando contra su agarre. Raiden se movió instintivamente, pero una docena de espadas se desenvainaron a la vez, todas apuntándole. «No lo hagas», advirtió Kyle, «o ella saldrá herida, y sé que no quieres eso». Raiden se detuvo, temblando de furia contenida, sin apartar sus ojos dorados de Nora mientras la alejaban de él. «5 días», dijo Kyle. «En las tierras neutrales entre nuestros reinos,
al atardecer del tercer día. Si no apareces, supongo que ella pasará a ser propiedad de las tierras del sur. Allí estaré, rugió Raiden. Y cuando esté allí, te la arrebataré y luego te destrozaré miembro a miembro. Cale solo sonrió. Estoy deseando ver cómo lo intentas. Y entonces Nora fue sacada de la taberna, con el corazón latiéndole con fuerza y las lágrimas corriéndole por el rostro, mientras lo último que veía era a Raiden allí de pie, inmóvil, destrozado, viéndola desaparecer. El viaje a la fortaleza de Cale en las tierras del sur duró 2 días de dura cabalgada, parando solo para descansar los caballos y comer rápidamente. Nora estaba bajo vigilancia constante, siempre rodeada de guardias, nunca sola, siempre observada. Cale cabalgaba al frente, sin mirar atrás, como si ella no fuera más que un equipaje que había que transportar. La primera noche, cuando acamparon en un claro, Nora finalmente comprendió el alcance del plan de Cale. Escuchó fragmentos de la conversación entre los guardias. El Alfa lleva meses planeando esto, dijo uno de ellos. Desde que los espías confirmaron la existencia de la maldición y la carta de la institutriz, solo se aceleró el calendario. Él ya sabía que el rey iría a buscar a la chica. Lo único que no sabía era dónde estaría. Meses, pensó Nora con horror. Llevaba meses preparándolo. La carta de Adrian solo había sido la pieza final. El segundo día, Nora intentó hablar con los guardias, buscando cualquier punto débil, cualquier oportunidad para escapar. Pero eran profesionales, entrenados, disciplinados, leales a Cale de una forma que ella no podía romper. No malgastes tu energía, dijo uno de ellos, sin maldad. Alpha Kali no nos eligió porque seamos tontos. Y tú, bueno, eres demasiado valiosa como para arriesgarnos a perderte. Valiosa como rehén, replicó Nora con amargura. Valiosa como pieza de ajedrez, corrigió el guardia. Hay una diferencia. Cuando finalmente cruzaron las montañas y la fortaleza apareció en el horizonte, Nora sintió cómo la desesperación le oprimía la garganta. La estructura era inmensa, muros de piedra negra que se alzaban contra el cielo gris, torres con agujas como dientes, puertas de hierro que se abrían con un gemido amenazador. Nora fue conducida al interior a través de pasillos fríos y húmedos, hasta que llegaron a una habitación en lo que parecía ser una de las torres. Y entonces Nora se quedó sola. Cale la visitó a la mañana siguiente. Entró sin llamar, llevando una bandeja con pan y agua, que dejó sobre la mesa como si fuera un anfitrión cortés. ¿Has dormido bien?, le preguntó, estudiándola con sus ojos grises. Nora no respondió, solo lo miró con toda la rabia que pudo reunir. Cale suspiró y se sentó en la silla. Veo que sigues enfadada. Es comprensible, pero espero que con el tiempo puedas ver las cosas de forma más racional. Nunca veré las cosas como tú, dijo Nora con voz áspera. Raiden vendrá, y cuando lo haga, te destruirá. Ah, sí, Raiden. Kyle se recostó, cruzando las piernas. Hablemos de él entonces. ¿De verdad crees que puede derrotarme? Sé que puede, incluso con la maldición. Nora dudó y Cale lo vio. Veo que lo sabes. Bien, entonces también sabes que, en un duelo prolongado, Raiden perderá inevitablemente el control. Su lobo se volverá contra él. Y cuando eso ocurra, bueno, será fácil terminar lo que la maldición comenzó. Es más fuerte de lo que crees. Quizás, admitió Cale. Pero la fuerza no lo es todo. También está la inteligencia, la estrategia, la preparación. Se inclinó hacia adelante. Y yo tengo las tres cosas. He estudiado a Raiden durante años, Nora. Sé exactamente cómo lucha. Conozco sus debilidades. Sé cuándo la maldición afecta a su control. Se puso de pie, se acercó a la ventana y miró las montañas con expresión pensativa. Sabes, no soy un hombre cruel sin motivo, dijo por fin. Todo lo que hago, lo hago porque creo que soy más apto para gobernar que Raiden. Él es débil, está controlado por una maldición, es obsesivo. Dejó el trono por ti, abandonó sus deberes. Eso no es fuerza, es debilidad. Eso es amor, respondió Nora.
Kyle se volvió para mirarla, sorprendido. ¿Amor? ¿De verdad crees eso? Lo sé. Kyle la estudió durante un largo momento y luego soltó una risa baja. Interesante, muy interesante. Caminó hasta situarse justo delante de ella. Entonces dime, Nora, ¿estás segura de que no estás confundiendo el amor con la conveniencia? Raiden estaba al borde de la muerte. Le quedaba un año hasta que la maldición lo destruyera por completo. Desesperado, vulnerable, y entonces apareciste tú. La solución perfecta. Sus ojos grises se entrecerraron. ¿Cómo sabes que lo que siente por ti es amor verdadero y no solo gratitud de un hombre que se aferra al único salvavidas disponible? Las palabras le tocaron en lo más profundo, pero Nora levantó la barbilla. Te estás aprovechando de su condición, intentando manipular la situación mientras él lucha por sobrevivir. Ella mantuvo su mirada. Raiden es benevolente. ¿Solo tú? Tú solo estás consumido por el deseo de poder. Benevolente. Kale se rió. Abandonó el reino por ti. Dejó el trono expuesto. ¿Eso es benevolencia u obsesión? Es amor, y tú nunca lo entenderás. No sabes nada sobre nosotros. Sé más de lo que crees, dijo Kale, acercándose aún más hasta que Nora tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para seguir mirando esos ojos grises. Sé que Raiden está desesperado. Sé que hará cualquier cosa para recuperarte. Y sé, hizo una pausa, que te mereces algo mejor que un hombre destrozado por una maldición. Si estás intentando convencerme de que te elija, estás perdiendo el tiempo. Kale sonrió. No estoy intentando convencerte de nada, todavía no. Solo estoy sembrando la semilla. Se alejó, dirigiéndose hacia la puerta. Piensa, Nora, y cuando llegue el duelo, tendrás que decidir. Quedarte con un hombre que te ama por necesidad o considerar otras opciones. Antes de que Nora pudiera responder, Kale abrió la puerta y se marchó. Sola, Nora se sentó en la estrecha cama y finalmente se permitió procesar todo. Tiene razón en una cosa, admitió a regañadientes. Raiden me necesita. Sin mi sangre de sanadora, sin mi presencia para calmar al lobo, la maldición lo matará en su próximo cumpleaños. Pero eso no es todo lo que hay entre nosotros, se insistió a sí misma. No puede ser. La forma en que me mira, la forma en que me toca, la forma en que cruzó medio reino para encontrarme. Pero la duda, una vez sembrada, era difícil de arrancar. A la mañana siguiente, Kale regresó. Esta vez trajo un desayuno más elaborado, pan fresco, fruta e incluso un poco de miel. Pensé que estarías cansada de lo básico, dijo, colocando la bandeja sobre la mesa. Nora miró la comida, pero no la tocó. ¿Qué quieres, Kay? Hablar, dijo, sentándose. No tengo nada que decirte. Entonces escucha, dijo Kale, inclinándose hacia adelante. Déjame contarte una historia sobre un joven alfa que creció aprendiendo que la fuerza lo era todo, que gobernar era una cuestión de poder, de dominio, que la debilidad, cualquier debilidad, era intolerable. Nora no respondió, pero él continuó. Ese joven alfa observó a Raiden Ballard a lo largo de los años. Vio a un rey poderoso, temido, respetado. Pero también vio las grietas, la maldición que lo hacía vulnerable cada año, la soledad que lo consumía, la obsesión por encontrar una salvación que tal vez ni siquiera existía. Y tú pensaste que podías aprovechar eso. Pensé que podía ofrecer una alternativa mejor, corrigió Kale. Un gobernante sin maldición, sin debilidad, capaz de liderar sin ser destrozado por dentro cada año. Un gobernante sin corazón, respondió Nora. Sin empatía, sin amor. Kyle se quedó en silencio por un momento. El amor es debilidad, dijo por fin. Te hace vulnerable, manipulable. Mira lo que esté haciendo Raiden. Arriesgándolo todo. Su reino, su trono, su vida por una mujer. ¿Eso no es debilidad? Nora dijo que eso es fuerza. La fuerza para dar prioridad a lo que importa. ¿Y qué es lo que importa?, preguntó Kyle. Una persona o los miles que dependen de un gobernante fuerte. Ambos pueden coexistir. ¿De verdad? Kyle se puso de pie.
Lo averiguaremos. Cuando Raiden llegue para el duelo, veremos si tu amor es suficiente para ganar o si al final es solo otra debilidad que se puede explotar. Y luego se marchó de nuevo. A la tercera mañana, Kale entró con una expresión diferente, más seria, más decidida. Hoy es el día, dijo. El duelo tendrá lugar al atardecer. Y antes de irnos, necesito que entiendas algo. Nora no respondió, solo esperó. Si gano, cuando gane, te convertirás en mi luna. No por elección, sino por derecho de conquista. Todo lo que era de Raidens pasará a ser mío, incluida tú. No soy una propiedad. En el mundo de los lobos, eso es exactamente lo que es una luna, respondió Kyle con frialdad. Una propiedad, un símbolo, un poder. Y tú serás mía. Nora sintió cómo el miedo le oprimía la garganta, pero se obligó a levantar la barbilla. Entonces mátame también, porque viva nunca seré tuya. Algo brilló en los ojos grises de Cale. Sorpresa tal vez, o respeto. Tienes más fuerza de la que aparentas, dijo por fin. Es una pena que se desperdicie en un hombre que no la merece. Se volvió hacia la puerta. Prepárate, nos vamos en una hora. Y cuando la puerta se cerró tras él, Nora se permitió una última oración silenciosa. Por favor, Raiden. Por favor, sobrevive. Por favor. La arena se había preparado en terreno neutral, una vasta llanura rodeada de colinas rocosas donde ni el reino de Raiden ni Kess podían reclamar ventaja territorial. Cuando Nora llegó, escoltada por los guardias de Kale, su corazón casi se detuvo. Había cientos de lobos allí, cientos a ambos lados formando un enorme círculo alrededor de un espacio marcado por antiguas piedras talladas con runas que ella no podía leer. Eran guerreros, nobles, representantes de manadas más pequeñas. Todos habían acudido para presenciar lo que podría cambiar el equilibrio de poder en todo el reino. Y en el centro de la arena, esperando, estaba él. Llevaba solo unos pantalones de cuero oscuro, con el torso desnudo revelando sus tensos músculos. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás y atado en la nuca, y cuando sus ojos dorados encontraron los de Nora entre la multitud, el mundo entero pareció detenerse. Nora vio el dolor, la desesperación, la furia contenida, pero también algo más profundo. Una determinación absoluta. Intentó correr hacia él, pero los guardias la sujetaron con fuerza y la llevaron a una zona elevada desde donde se vería obligada a mirar. Kyle ya estaba allí, sentado en una especie de trono improvisado, completamente relajado, como si se tratara de un mero entretenimiento. «Ponte cómoda», le dijo a Nora cuando la colocaron a su lado. «Este debería ser un espectáculo interesante». Nora no respondió, solo mantuvo la mirada fija en Raiden, tratando de transmitirle con la mirada todo lo que no podía decir en voz alta. «Creo en ti. Por favor, sobrevive». Al otro lado de la arena, Dee estaba junto a Raiden, con voz baja pero urgente. «Majestad, aún hay tiempo para negarse. Podríamos levantar un ejército, invadir su fortaleza, rescatarla». «No». Raiden lo interrumpió sin apartar sus ojos dorados de Nora. «Esto termina aquí hoy, de la manera correcta. Pero la maldición, lo sé», dijo Raiden, mirando finalmente a su capitán. Y había aceptación en sus ojos. «Sé que si la lucha se prolonga demasiado, perderé el control. Sé que Cale cuenta con eso. Pero también sé que no tengo otra opción. Ella es mi luna, Theron, y no la abandonaré. Lo ha planeado durante meses, Majestad». Theron dijo con urgencia. «Nuestros informantes lo han confirmado. Cale ha estudiado cada uno de tus movimientos, cada patrón de lucha, cada momento en que la maldición afecta a tu control. Sabe exactamente qué hacer. Entonces tendré que ser impredecible», respondió Raiden. Él guardó silencio durante un momento y luego puso una mano sobre el hombro de Raiden. «Entonces lucha como nunca antes lo has hecho». «No moriré», dijo Raiden. Y había tanta convicción en esas palabras que Theon casi le creyó. «Y lo demostraré», pensó Raiden, mirando a Nora una vez más, «que ella no es mi debilidad, ella es mi fuerza». Un anciano de cabello blanco entró en la arena,
llevando un bastón tallado con símbolos antiguos. Su voz resonó en todo el plano, llevada por la magia que hizo que todos los presentes guardaran silencio. Alfas del norte y del sur hoy se enfrentan en un duelo ancestral, declaró. Las reglas son simples. Luchen hasta que uno se rinda o muera. No hay rendición deshonrosa, no hay interferencias externas. Lo que ocurra dentro de este círculo sagrado será presenciado por los dioses y aceptado por todos. Miró a Raiden Valaward, Rey Alfa. ¿Aceptas las condiciones? Acepto. La voz de Raiden resonó firme. El anciano se volvió hacia Kyle. Kyle Morine, Alfa de las Tierras del Sur. ¿Aceptas las condiciones? Kyle se levantó y bajó del estrado con pasos mesurados. Acepto. Entró en la arena y por primera vez Nora vio a los dos hombres uno al lado del otro. Ambos eran inmensos, poderosos, hechos para la guerra. Pero había una diferencia. Raiden se movía con una gracia natural, como un depredador seguro de sí mismo. Su cabello rubio captaba los últimos rayos del sol poniente. Kale se movía con una precisión calculada, como un estratega que no dejaba nada al azar, con su cabello oscuro en contraste con sus ojos grisáceos. El anciano levantó su bastón. «Que la diosa de la luna juzgue quién es digno», dijo. «Comenzad». Raiden atacó primero. Se lanzó a través de la distancia que los separaba con una velocidad casi imposible de seguir, transformándose parcialmente en el proceso, con las garras brotando, los colmillos alargándose y los ojos ardiendo en oro. El primer golpe fue a la garganta de Kale, con la intención de acabar rápidamente con la lucha. Pero Kale tenía experiencia. Esquivó el golpe en el último instante. Las garras de Raiden solo le rozaron el hombro. Y contraatacó con un brutal puñetazo que se estrelló contra las costillas de Raiden con suficiente fuerza como para romperle un hueso. Raiden gruñó de dolor, pero no retrocedió. En cambio, giró y lanzó una patada al costado de la cabeza de Kale, haciéndole tambalearse. La multitud rugió. Los dos alfas se rodeaban, con la mirada fija y los cuerpos tensos, esperando la siguiente oportunidad. Entonces, Kale se transformó por completo. Su cuerpo se cubrió de un pelaje gris oscuro. Sus huesos se reorganizaron y en cuestión de segundos, donde antes había un hombre, ahora había un lobo enorme, casi tan grande como el de Raiden, con un pelaje que brillaba como la plata bajo el sol poniente y ojos grises que ardían con una inteligencia cruel. Raiden no dudó. Él también se transformó por completo. Y cuando su lobo emergió, negro como la noche, más grande, más poderoso, con ojos dorados que ardían como el fuego, toda la arena sintió el peso de su poder. Era el Rey Alfa y estaba furioso. Los dos lobos chocaron con una fuerza que hizo temblar la tierra. Las garras desgarraron la carne. Los dientes se hundieron en las gargantas. La sangre manchó el suelo mientras luchaban en una danza mortal tan antigua como su propia raza. Nora observaba con el corazón en un puño, incapaz de apartar la mirada, con las manos tan apretadas que las uñas se le clavaban en las palmas. Por favor, por favor, por favor. La lucha era brutal, violenta. Raiden era más fuerte, más rápido, pero Kyle era astuto. Cada vez que Raiden intentaba acabar con él, Kyle se escabullía, esquivaba y contraatacaba en los puntos débiles que sabía que debía atacar. Y a medida que pasaban los minutos y la sangre seguía derramándose, Nora vio que algo comenzaba a cambiar. Raiden estaba ralentizándose. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Sus cambios comenzaron a fallar. No era completamente hombre ni completamente lobo, sino algo intermedio, y el dolor se reflejaba en cada movimiento. Un terror absoluto se apoderó de Nora. No, ahora no. No cuando está tan cerca. Kale también se dio cuenta. Vio la satisfacción brillar en sus ojos grises cuando empezó a presionar más fuerte, atacando sin descanso, obligando a Raiden a defenderse una y otra vez. Es exactamente lo que había planeado. Nora se dio cuenta. Alargarlo, desgastar a Raiden, esperar a que la maldición salga a la superficie. Y entonces sucedió. Raiden rugió. Un sonido mitad humano, mitad bestia,
lleno de pura agonía, y su transformación falló por completo. Se quedó atrapado entre ambas formas, con el cuerpo retorcido, las garras saliendo y retraéndose, los huesos crujiendo en direcciones equivocadas. La maldición se estaba apoderando de él. Cale aprovechó el momento al instante. Se abalanzó, derribando a Raiden, clavándole los colmillos en la garganta, presionando, ahogándolo. La multitud se quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. El duelo estaba terminando. Nora se puso en pie de un salto. Las cadenas que la sujetaban a la silla se tensaron al máximo y gritó con todas sus fuerzas. Raiden. El grito rompió el silencio como un trueno y ocurrió algo imposible. Raiden dejó de luchar contra la transformación. En cambio, cerró los ojos, incluso con los colmillos de Cale aún presionando su garganta, y se concentró. No en el lobo salvaje que intentaba destrozarlo por dentro, ni en el dolor de la maldición, sino en su voz, Nora. Recordó su tacto aquella primera noche, la forma en que había calmado a su lobo con un solo gesto. Y entonces, por primera vez en 32 años, Raiden no luchó contra el lobo. Lo aceptó como parte de sí mismo. La transformación que una vez había destrozado su cuerpo ahora fluía con suavidad, con naturalidad, tal y como debía ser. El lobo y el hombre se fusionaron por completo, no en guerra, sino en armonía. Y cuando Raiden volvió a abrir los ojos, ardían con un poder que ningún alfa había visto jamás. Rugió, un sonido que hizo temblar el suelo, que hizo que todos los lobos presentes se inclinaran instintivamente, y lanzó a Kyle con una fuerza brutal. Kyle cayó al suelo a varios metros de distancia, aturdido, y cuando intentó levantarse, Raiden ya estaba sobre él. Lo que sucedió a continuación fue devastador. Raiden atacó con una ferocidad que rayaba en lo salvaje, pero mantuvo un control absoluto. Cada golpe era preciso. Cada mordisco estaba calculado. Cale intentó defenderse, intentó contraatacar utilizando todo lo que había aprendido tras años de estudiar a Raiden, pero no pudo. En menos de 5 minutos, Cale estaba en el suelo, sangrando por docenas de heridas, apenas capaz de respirar. Raiden se colocó sobre él, cerrando las mandíbulas alrededor del cuello de Cale y apretando. No lo suficiente como para matarlo, pero sí para dejar claro que podía hacerlo. Y entonces esperó. El anciano se acercó lentamente, golpeando el suelo con su bastón. Alpha Kyle Morden, dijo con voz sonora. ¿Te rindes? Kyle permaneció en silencio durante un largo momento, con el orgullo luchando contra la supervivencia. Pero cuando Raiden apretó un poco más, cuando el sabor de la sangre llenó la boca de Cale, Kyle finalmente cedió. Descubrió completamente su garganta, el gesto universal de sumisión entre los lobos, y susurró la palabra que selló su destino. Me rindo. La arena estalló en rugidos. Raiden soltó la garganta de Cale y retrocedió, volviendo lentamente a su forma humana. Estaba cubierto de sangre, la suya y la de Kyle, pero permaneció de pie, victorioso. Su cabello rubio, manchado de suciedad y sangre, brillaba bajo el sol poniente. El anciano levantó su bastón. Raiden Ballard es declarado vencedor, proclamó. Por derecho de conquista, todos los territorios, poderes y posesiones de Cale Mordain pertenecen ahora al rey Alpha de Valaward. Pero a Raiden no le importaban los territorios, no le importaba el poder. Se giró y sus ojos dorados recorrieron la multitud hasta encontrar lo que buscaba. Nora. Ella seguía en la zona elevada, temblando, llorando, pero viva. Viva y suya. Raiden cruzó la arena a zancadas, ignorando el dolor de sus heridas, ignorando los vítores de la multitud. Cuando llegó hasta ella, simplemente la atrajo hacia sus brazos y la abrazó como si nunca fuera a soltarla. Nora sollozaba contra su pecho. «Has ganado», le susurró Raiden al oído. «Nada volverá a separarnos jamás». Se apartó ligeramente y le acarició la cara con las manos. Y había tantas emociones en sus ojos dorados que Nora apenas podía procesarlas todas. «Te amo», dijo, cada palabra clara, absoluta, sin necesidad.
No porque rompas la maldición, sino porque eres la única persona que me hace sentir completo, la única que me ve no como un rey, sino como un hombre. Y si tengo que pasar el resto de mi vida demostrándolo, lo haré. Y entonces ella lo besó. Allí mismo, delante de cientos de testigos, rodeados de sangre y gloria, Nora besó a Raiden con todo su ser. Y cuando finalmente se separaron, el rugido de aprobación de la multitud hizo temblar la tierra. La ceremonia de reclamación tuvo lugar esa misma noche en terreno neutral, bajo un cielo estrellado con cientos de lobos formando un círculo sagrado. El anciano dirigió la ceremonia, y las palabras en una lengua antigua resonaron en la noche. Raiden, rey alfa supremo de todos los reinos del norte y ahora también del sur, hizo resonar su voz. ¿Reclamas a esta mujer como tu luna? La reclamo, respondió Raiden, tomando la mano de Nora. ¿Y tú, Nora? El anciano hizo una pausa, estudiándola con la mirada como si pudiera ver a través de ella, leyendo algo que los demás no podían ver. Cuando volvió a hablar, había reverencia en su voz, sanadora de sangre antigua y domadora de lobos. ¿Aceptas a este hombre como tu alfa, tu compañero? Nora miró a Raiden, al hombre que había cruzado medio reino para encontrarla, que había luchado contra maldiciones y enemigos para protegerla, que ahora la miraba con esos ojos dorados como si ella fuera lo único que importaba. Acepto, dijo con voz firme. El anciano sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado. Entonces que quede sellado bajo la luna llena, ante la presencia de los antepasados. Raiden atrajo a Nora hacia él, inclinándose hasta que sus labios rozaron su cuello, exactamente donde su pulso latía con fuerza. Y entonces, ante todos, la mordió. No fue brutal, fue reverente, la marca de reclamación, el sello definitivo del vínculo espiritual entre el alfa y la luna. Nora jadeó ante la sensación, un dolor agudo seguido de un calor que se extendió por todo su cuerpo como fuego líquido. Sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su ser. Sintió que el vínculo entre ellos se solidificaba de una manera que nunca podría romperse. Cuando Raiden se apartó, había sangre en sus labios y la marca en el cuello de ella brillaba bajo la luz de la luna, permanente, visible, declarando al mundo entero que ella le pertenecía tanto como él le pertenecía a ella. La multitud volvió a rugir, pero Nora solo tenía ojos para Raiden. «Ahora eres mi luna», dijo él, tocando la marca con reverencia. «Ahora eres verdaderamente mía». «Siempre lo fui», respondió Nora. Y cuando se besaron de nuevo, sellando el vínculo en todos los sentidos que importaban, la luna llena parecía brillar un poco más. 3 meses después, Nora estaba de pie en los jardines del castillo de Valaward, observando a Raiden entrenar con los guardias en el patio de abajo. Mucho había cambiado desde el duelo. Kale había sido desterrado, sus tierras absorbidas por el reino de Raiden, y a sus lobos se les había dado a elegir entre someterse o marcharse. La mayoría eligió someterse, reconociendo que Raiden era el alfa más fuerte. Lady Adrienne nunca volvió a ser vista. La gente decía que había huido a tierras lejanas, pero a Nora no le importaba. Esa mujer ya no tenía poder sobre ella. Y la maldición se había roto. No del todo. Aún quedaba tiempo. El sanador dijo que tal vez unos años más con Nora al lado de Raiden. Pero en el último mes, cuando debería haber habido dolor, no había nada, solo paz. Y Nora había descubierto algo más sobre la maldición. Mientras estudiaba su linaje, encontró antiguos registros sobre Morganvale. La bruja no solo había sido vengativa, había sido profética. Sabía que la única forma de romper la maldición era a través de un sanador de sangre antigua. Y también sabía que, en aquella época, los sanadores eran perseguidos, acosados y asesinados. Morgan había lanzado la maldición sabiendo que, para salvar a su rey, el reino se vería obligado a valorar a las mismas personas a las que perseguía. Fue una lección brutal. Matas a brujas y sanadores por miedo a lo que no entiendes. Pero llegará el día en que el propio rey dependerá de ellos para sobrevivir. Y entonces tendrás que elegir entre el orgullo o la salvación. Morgan había conseguido su venganza, pero también había dejado un legado de cambio.
Los curanderos que antes se escondían ahora eran llamados abiertamente al castillo. Las brujas ofrecían sus servicios sin miedo. Los conocimientos ancestrales que antes estaban reprimidos volvieron a salir a la luz. Y fue precisamente ese conocimiento el que permitió a Nora descubrir quién era realmente. Durante los últimos 3 meses, Nora se había dedicado en cuerpo y alma a estudiar su don. Aprendió que no era solo sangre de sanadora, era un linaje antiguo y poderoso. Thessaly Ellsworth, su madre, había sido una de las sanadoras más poderosas de su generación, y también aprendió por qué la había abandonado. Thessaly no la había dejado en el orfanato por falta de amor. La habían perseguido. Cuando Nora nació, Thessaly supo que su hija tenía el mismo don, quizás incluso más fuerte. Así que hizo lo único que una madre podía hacer. La escondió. Llevó al bebé al orfanato en una noche tormentosa, dejó solo un pañuelo bordado con las iniciales Neora Ellsworth y desapareció lejos, atrayendo a los cazadores en otra dirección. Para proteger a su hija, Thessaly sacrificó la oportunidad de conocerla. Los registros decían que nunca la encontraron. Algunos creían que había muerto. Otros creían que había huido a tierras lejanas. Pero Nora prefirió creer que, estuviera donde estuviera, Thessaly lo había hecho por amor. El mismo tipo de amor que Nora comprendía ahora, el que te hace sacrificarlo todo por la persona que más te importa. Y Nora estaba aprendiendo a honrar ese legado. Mi luna. La voz de Raiden resonó desde el patio, y Nora se volvió para verlo saludando, sudoroso por el entrenamiento, pero sonriendo de una manera que solo era para ella. Su cabello rubio brillaba bajo el sol de la tarde. Ven, necesito que me muestres algo. Nora se rió sacudiendo la cabeza, pero bajó los escalones hacia él. Y cuando Raiden la atrajo hacia sus brazos, sin importarle que estuviera sudoroso, sin importarle que los guardias los estuvieran observando, y la besó como si hubiera estado esperando una eternidad para hacerlo, Nora supo que estaba en casa. No en el castillo, no en el reino, sino en sus brazos.